En este vídeo vamos a repasar principios muy básicos sobre los circuitos de alumbrado público. Los circuitos de alumbrado público constan de dos partes. Por un lado están los armarios de control y protección de todo el circuito. Son los que ordenan también el encendido y el apagado. Y luego la parte de la instalación de las luminarias, que suelen ser, si no son demasiadas, suelen ser líneas monofásicas que salen desde el cuadro a diferentes calles, o cuando son muchas luminarias o con gran consumo, se suelen utilizar líneas trifásicas, un neutro común, y luego vamos conectando farolas a diferentes fases para equilibrar las cargas. Esta instalación también de líneas trifásicas nos permite controlar cada fase por separado, para poder programar, si lo deseamos, el encendido o apagado por separado. Es decir, que, por ejemplo, en un polígono industrial, quizás a partir de ciertas horas de la madrugada ya no es necesario tener todo el alumbrado público, pues podemos programar que se apaguen algunas de estas luminarias. Esto se consigue con estas líneas trifásicas. Aparece aquí también el tipo de interruptor diferencial que debe ponerse en los cuadros de alumbrado público. Se trata de un diferencial rearmable, es decir, que si se produjera un disparo intempestivo, pues el diferencial saltaría, pero al poco tiempo intentaría rearmarse y lo intentaría varias veces hasta conseguirlo. Así no tendríamos toda la noche a oscuras diferentes calles, ¿no? Claro, cuando la avería que lo ha producido el disparo es una avería permanente y real, lo primero es la protección de las personas. Entonces tendría que venir un operario a reparar y rearmar este diferencial. En los cuadros de alumbrado público, pues el dispositivo que conecta o desconecta todas las luminarias es este. Los interruptores crepusculares. Estos se montan en el exterior y cuando la luz del día decrece, es decir, al atardecer, pues se conectan y encienden el alumbrado. Y por la mañana, cuando comienza a amanecer y de nuevo empieza a darle la luz, desconectan todo el sistema de alumbrado. Antiguamente se hacía esto con relojes, pero era un problema porque había cada X tiempo que modificar las horas de encendido y apagado, porque como sabemos el sol también va variando su horario. Hoy se combinan estos relojes para poder, una vez que el interruptor crepuscular ha dado la señal de encendido de todas las luminarias, podemos conectar estos relojes a alguna de las líneas o fases para desconectar parte de las luminarias a partir de cierta hora. Esto, digamos, sería el funcionamiento básico de un sistema de alumbrado público, pero hemos de tener en cuenta que a medida que Internet pues va avanzando en la utilización de muchos dispositivos, ya en las ciudades grandes, en muchos lugares, se controla el alumbrado público de manera inteligente, vía Wi-Fi o vía conexión a centrales que pueden desde programar encendidos y apagados distintos en distintas zonas a sencillamente controlar todo el encendido y apagado de una ciudad. Vamos a ver ahora un vídeo de lo que sería un circuito básico de alumbrado público en el que hemos incluido la posibilidad de no tener que encender o apagar todas las luminarias a la vez, sino que podemos seleccionar que algunas de estas no se enciendan o se apaguen antes y que no haya un encendido completo todo el tiempo. Aquí tenemos el circuito de control de alumbrado público. Como sabéis, en el alumbrado público normalmente se utilizan sistemas trifásicos para ir repartiendo las cargas. Conectamos las diferentes farolas entre el neutro y diferentes fases para repartir así mejor la intensidad que pasa por las líneas. Los circuitos de alumbrado público tienen que tener la máxima protección porque, como sabéis, las farolas están en la intemperie, sufren con el sol, con el agua, y un fallo por un fallo de aislamiento generaría corrientes de defecto que si alguien tocase accidentalmente pues podría tener un grave accidente, incluso la muerte. Por esa razón, en nuestro esquema tenemos protección magnetotérmica y también protección diferencial.
Habitualmente en los cuadros eléctricos para el alumbrado público los interruptores diferenciales suelen ser rearmables, es decir, que si se produce un disparo intempestivo en un día, por ejemplo, de lluvia, etcétera, pues sencillamente cuando pasa un tiempo el diferencial se intenta rearmar. Si el fallo persiste, lo intentará de nuevo varias veces y si persiste, pues definitivamente no conectará la línea por seguridad. Pero si ha sido un fallo intempestivo cuya causa pasa temporalmente, volverá a rearmarse. Y así evitaremos que las diferentes calles estén toda la noche a oscuras. Vamos a entender un poquito el circuito que tenemos aquí. Por un lado tenemos aquí el circuito de potencia, que bueno, pues tenemos la alimentación diferencial, magnetotérmico y tenemos 3 contactores, porque hemos dicho que tenemos una línea trifásica, ¿no?, para distribuir mejor las cargas. Aquí tenemos la línea de mando con su respectiva protección. Lo primero que nos encontramos es un interruptor crepuscular. Estos interruptores actúan con la luz, es decir, cuando por ejemplo empieza a oscurecer se activan y cuando empieza a amanecer se desconectan. Así no tenemos el problema que a veces antiguamente cuando se utilizaban relojes, pues tenemos que estar continuamente rectificando las horas porque si no, pues puede pasar que se enciendan demasiado pronto o se apaguen demasiado pronto también. Pues bien, una vez que nuestro interruptor crepuscular activa el circuito, ¿qué es lo que alimenta primero? Pues alimenta esta bobina, que es el contactor, podemos decir, principal. Este contactor principal alimentaría pues solamente algunas de las lámparas que están en esa fase conectadas. Luego tenemos otros 2 contactores que entrarán en servicio cuando el reloj lo diga. ¿Por qué no entran ahora en servicio? Porque este interruptor corresponde al reloj y ahora mismo está abierto. Por lo tanto, solo actúa este contactor, encendiendo solo parte de las lámparas. Pero cuando el reloj, a las horas que hemos programado, active estos contactos, las bobinas de los contactores se activarán y ahora se encenderán todas las lámparas. Esto será durante el tiempo que nosotros decidamos. Normalmente, en el ejemplo que vamos a ver ahora, pues se reproduce lo que suele ocurrir. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que cuando se enciende el alumbrado al principio, como todavía hay luz solar, pues no se enciende todo, solo se enciende una parte del alumbrado. Cuando ya es noche cerrada, se enciende el alumbrado completo. Y cuando ya estamos a altas horas de la madrugada, que prácticamente apenas hay movimiento de personas ni de vehículos, pues a veces se tiende también a apagar una serie de lámparas y dejar el alumbrado solamente de una manera parcial. Vamos a hacer nuestra simulación, a ver qué tal funciona este circuito. Lo primero, conectamos las protecciones y ahora vamos a activar nuestro interruptor crepuscular como si fuera pues un atardecer cualquiera. Activamos y vemos que nuestro contactor principal activa solo una parte de las lámparas. Cuando llegue el momento se activará el reloj y estos 2 contactos se cerrarán abriendo paso a los contactores que alimentan el resto de lámparas. Esperamos un poquito. Vamos a ver si actúa el reloj. Muy bien, ya se han cerrado las 2 bobinas y como veis está todo activado. Durante unas horas pues tendremos el alumbrado a pleno rendimiento. Pero transcurrido un tiempo se espera que de nuevo el reloj que hemos programado a cierta hora desconecte parte de este alumbrado para que de madrugada pues no sea necesario tanto consumo porque no hay apenas movimiento de personas. Así que esperamos un poquito. En esta simulación hemos puesto un minuto nada más para ver el ejemplo, de manera que cuando el reloj llegue a 14:22 debería de desconectar una buena parte del alumbrado. Esperamos un poquito y vemos a ver qué es lo que ocurre.
Muy bien, pues ya llegó el momento y veis, de nuevo el reloj nos ha desconectado una buena parte de las lámparas al anular estas dos bobinas con su interruptor. Y ahora sí estaríamos toda la madrugada hasta que comience a amanecer y de nuevo el interruptor crepuscular nos anule el circuito y se apague todo el alumbrado público. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias a todos, espero que os haya sido de utilidad.